Tantac, el podcast oficial de URA, Agencia Vasca del Agua. URA, Agencia Vasca del Agua, Gobierno Vasco. URA da, gu gara. A lo largo de los siglos, la intervención humana ha aprovechado los recursos y los entornos naturales relacionados con el agua para crear bienes patrimoniales cargados de gran valor, tanto desde el punto de vista cultural como ambiental, paisajístico, social y económico. El patrimonio asociado al agua es, por tanto, inmenso. Son innumerables los objetos relacionados con él, y no menos los oficios honrados por personas que han trabajado y trabajan en ocupaciones con el agua como recurso. Lamentablemente, algunas de esas antiguas profesiones tan solo quedan en la memoria de nuestras y nuestros mayores, que mantienen vivas preciosas tradiciones y culturas. Con la sección Patrimonio del Agua, pretendemos poner en valor el acervo del agua asociado a la cultura del pueblo vasco. Pero además, con este podcast sobre las Sirgueras de Bilbao, queremos ensalzar la figura de unas mujeres cuyo ejemplo de tesón, fortaleza y alegría de vivir las convierte en un bien inmaterial de valor incalculable para generaciones presentes y futuras. Déjate llevar por nuestra historia de la mano de las Sirgueras de Bilbao. Tantac, el podcast de la Agencia Vasca del Agua, presenta Patrimonio del Agua. El agua es un bien común que debemos proteger, defender y tratar como tal. Patrimonio del agua, de todas y para todos. A lo largo de los siglos, la intervención humana ha aprovechado los recursos y los entornos naturales relacionados con el agua para crear bienes patrimoniales cargados de gran valor, tanto desde el punto de vista cultural como ambiental, paisajístico, social y económico. El patrimonio asociado al agua es, por tanto, inmenso. Son innumerables los objetos relacionados con él, y no menos los oficios honrados por personas que han trabajado y trabajan en ocupaciones con el agua como recurso. Lamentablemente, algunas de esas antiguas profesiones tan solo quedan en la memoria de nuestras y nuestros mayores, que mantienen vivas preciosas tradiciones y culturas. Con la sección Patrimonio del Agua, pretendemos poner en valor el acervo del agua asociado a la cultura del pueblo vasco. Pero además, con este podcast sobre las Sirgueras de Bilbao, queremos ensalzar la figura de unas mujeres cuyo ejemplo de tesón, fortaleza y alegría de vivir las convierte en un bien inmaterial de valor incalculable para generaciones presentes y futuras. Déjate llevar por nuestra historia de la mano de las Sirgueras de Bilbao. En el siglo XIX, el puerto de Bilbao era punto de acceso del y al corazón de la villa y uno de los enclaves comerciales más importantes de todo el estado. Por él entraban infinidad de mercancías, especialmente relacionadas con el comercio del hierro, que dio poder y renombre a la capital vizcaína. Sin embargo, las naves que transportaban las mercancías se encontraban con un importante escollo a la altura de Olabeaga. Allí la arena se acumulaba y las grandes naves no podían acceder hacia el centro de Bilbao. Esto obligaba a descargar los materiales en gabarras para ser arrastradas desde la orilla. Este trabajo, por la fuerza física que requería, estaba considerado como propio de bueyes o de hombres. Pero en aquella época, los animales de carga resultaban terriblemente caros y los hombres escaseaban, diezmados por las guerras carlistas. Fue entonces cuando los armadores de la época comenzaron a emplear a mujeres para hacer esa labor bajo unas pésimas condiciones laborales y de reconocimiento social. Durante largas jornadas de trabajo, las sirgueras arrastraban y transportaban gabarras llenas de mercancía por la ría en cuadrillas de 2 a 4 mujeres, con la única ayuda de una cuerda, la sirga, y de su propia fuerza física. Según la tradición oral, la suya era una casta de mujeres trabajadoras de las clases más bajas, duras y animosas, que no encontraron otra alternativa para sacar adelante a sus familias. Aquellas que por necesidad accedían a esta dura tarea tenían que hacerlo por un salario que apenas daba para pagar el alimento diario, siendo denominadas de forma despectiva como ganapanes o las mozas del cordel. Así, lejos de ser respetadas por su labor, las sirgueras, además de explotadas,
fueron estigmatizadas y humilladas. Según reflejaban las crónicas de aquellos tiempos, las condiciones laborales de las sirgueras avergonzaban a autóctonos y a forasteros por igual. En 1881, el Noticiario Bilbaíno, órgano de expresión de los comerciantes de la villa, clamaba para que fuese prohibido ese trabajo. Sin embargo, las sirgueras continuaron trabajando hasta finales del siglo XIX, con la generalización del uso de naves propulsadas por vapor y la remodelación de la ría, que permitió eliminar los bancos de arena que impedían a los barcos navegar por ella. Además de su precaria situación, el trabajo de las sirgueras no estaba exento de peligros. El 14 de marzo de 1879, el Noticiero Bilbaíno publicaba con el titular «Capítulo de brutalidades», un aparatoso accidente sufrido por una sirguera. La indignación del periodista era aún mayor por el hecho de que la mujer fue auxiliada por un herrero y un gabarrero ante la indiferencia de sus patrones. Este hecho sirvió de inspiración a una obra de teatro, Zirgariak, posteriormente convertida en película. Además de obras de teatro y películas, la vida de las sirgueras ha inspirado Atzo, 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 un cómic de Susana Martín publicado en Pícara Magazine. En él se muestran las precarias condiciones laborales de las sirgueras y las cargueras, mujeres que transportaban las mercancías de las gabarras al pueblo. Con el tiempo, las sirgueras fueron consideradas un engranaje básico del puerto de Bilbao, pero ellas demostraron ser mucho más. Eran valientes que rompieron estereotipos, dejándose la piel, realizando esfuerzos sobrehumanos. Un legado que aún perdura, al igual que el de otras trabajadoras anónimas como las rederas, las bacaladeras, las estibadoras o las cargadoras. En Tantac, el podcast de URA, la Agencia Vasca del Agua, queremos aprovechar para rendir un sentido homenaje a todas las mujeres vascas que con su ejemplo y esfuerzo han contribuido a forjar la estrecha relación entre el pueblo vasco y el agua. Además de honrar el patrimonio vasco del agua, en Tantac, el podcast de URA, hablamos de los personajes del agua, la hidronimia vasca, la relación entre la cultura y el agua, los senderos del agua en Euskadi, sus tópicos. Nos encontrarás en la sección de podcast de nuestra web, uragencia.euskadi.eus.